Si la ilustración cambió por completo la forma en que pensábamos, lo que vino después fue algo que no cambió solo las ideas, sino el mundo material. Vamos a meternos de lleno a cómo las máquinas, el vapor y el acero reconfiguraron el planeta y nos pusieron a todos a marchar a un ritmo completamente nuevo. Y es que miren, esto no fue una simple evolución, ¿eh? Fue un antes y un después, así de claro. El sonido del campo, del arado, quedó totalmente sepultado por el estruendo de las fábricas. Las estaciones del año dejaron de marcar el paso del tiempo, ahora el que mandaba era el reloj de la fábrica. Fue un cambio brutal en la realidad de todos los días. Y de ahí nació el mundo en el que vivimos hoy. La gran pregunta es, ¿por qué este Big Bang industrial pasó justo en Inglaterra y por qué por ahí de 1760? La verdad es que no fue ninguna casualidad. Fue una combinación de factores muy específica, como si el escenario estuviera perfectamente puesto para que todo sucediera. Inglaterra era básicamente el laboratorio perfecto. Por un lado, una revolución agrícola ya había liberado a muchísima gente del campo. Había dinero, capital fresco que venía de las colonias esperando ser invertido. Y lo más importante, el combustible y el material de la revolución, el carbón y el hierro, los tenían literalmente bajo sus pies. Todo esto conectado por una red de canales y puertos lista para la acción. O sea, estaba todo servido. Bueno, ya tenemos el escenario. Ahora, ¿cuál fue la chispa que encendió todo? Pues curiosamente no empezó con algo pesado y ruidoso, sino con algo mucho más delicado, el hilo y la tela. Sí, la industria textil fue la que dio el banderazo de salida. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque fue una auténtica reacción en cadena. La lanzadera volante tejía tan rápido que los hiladores simplemente no se daban abasto. Entonces, ¡pum!, llega el spinning jenny, y luego la mule para multiplicar la producción de hilo. Cada invento creaba un cuello de botella que el siguiente invento resolvía, acelerando la producción a un ritmo que nadie había imaginado. Pero claro, todas estas máquinas nuevas necesitaban una fuente de energía que estuviera a la altura, una que no dependiera de la fuerza del agua o del viento. Y aquí es donde entra en escena el verdadero rey de esta era, la máquina de vapor mejorada de James Watt, de 1769. Y ojo aquí, un dato clave. Watt no inventó la máquina de vapor, pero la hizo tan eficiente y práctica que cambió el juego. Y su consecuencia fue monumental. Por primera vez en la historia, la energía era portátil. Las fábricas ya no necesitaban estar pegadas a un río. Ahora podían construirse donde hubiera carbón. Esto, de verdad, alteró para siempre el mapa de la civilización. Entonces, con energía que se podía llevar a cualquier lado y máquinas produciendo en masa, el paisaje físico de Inglaterra, y muy pronto del mundo entero, empezó a transformarse de una forma radical. El mundo se mudó del campo a la ciudad. El cambio en el lugar de trabajo fue total. Pasamos de talleres pequeños, que se regían por la luz del sol y la habilidad del artesano, a estas naves industriales enormes. Eran lugares oscuros, con un ruido ensordecedor, donde el ritmo ya no lo marcaba una persona, sino el movimiento implacable y constante de la máquina. Y el epicentro de todo este nuevo mundo fue Manchester. Se convirtió en el prototipo de la ciudad industrial, un lugar que creció de forma explosiva, caótica, y que de repente tenía un nuevo horizonte dibujado por chimeneas que escupían humo y progreso. Para que nos demos una idea de la escala de este cambio, basta con este número. Para 1840, más de 300.000 personas vivían en Manchester. Estamos hablando de una migración humana masiva, de gente atraída por el trabajo en las fábricas, que transformó un pequeño pueblo en una metrópolis en solo un par de generaciones. Ahora, ¿cómo se conectaba todo esto? ¿Cómo se movía el carbón, las materias primas, los productos terminados? Pues la respuesta llegó corriendo sobre rieles de acero, el ferrocarril. Pero el ferrocarril fue mucho más que un simple transporte. Unificó a toda la nación, creando un solo mercado nacional. Y un detalle fascinante, nos obligó a crear la hora estándar. Antes, cada pueblo tenía su propia hora, pero para coordinar los trenes, todos tuvieron que sincronizar sus relojes. El tren literalmente cambió nuestra percepción del tiempo. Una revolución económica de este tamaño no solo cambió el paisaje, demolió por completo la vieja estructura social. Los antiguos estamentos fueron reemplazados por dos nuevas clases, definidas ahora por su relación con el capital. Y con esto también nació una nueva forma de ver la vida. La iniciativa individual y la búsqueda de ganancias se convirtieron en las virtudes más importantes. En la cima de esta nueva pirámide estaba la burguesía industrial, los dueños de las fábricas, de los bancos. Su riqueza venía del capital y las ganancias. Y en la base, una clase social completamente nueva, el proletariado. Millones de personas cuya única propiedad era su capacidad para trabajar, que vendían a cambio de un salario, muchas veces en condiciones verdaderamente inhumanas.
Y el sistema operativo que movía todo esto era el capitalismo industrial. La idea, impulsada por pensadores como Adam Smith, era que el interés propio de cada persona, al interactuar libremente en el mercado, crearía una especie de orden, su famosa mano invisible, que al final generaría riqueza para todos. El ciclo era sencillo: capital, inversión, producción, ganancia y más capital para volver a empezar. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Pues que en menos de un siglo, el mapa del mundo, tanto el físico como el social, fue completamente redibujado. Los cambios fueron profundos, permanentes. El antes y el después de verdad que no podrían ser más diferentes. La energía, la producción, la sociedad, todo cambió. Pero quizá la transformación más profunda fue una invisible. Por primera vez en la historia de la humanidad, el ritmo de la vida quedó atado no a las estaciones o al sol, sino al tic-tac del reloj y al movimiento de la máquina. Hagamos un repaso súper rápido de los momentos clave. 1764, la Spinning Jenny. 1769, la máquina de vapor de Watt, el motor de todo. 1785, el telar mecánico. 1825, el primer tren de pasajeros. Y para 1840, el resultado es visible en la explosión urbana de Manchester. Una secuencia de innovaciones, una construyéndose sobre la otra, para crear un mundo completamente nuevo. Y esto nos deja con una última idea. La revolución industrial no fue solo un evento histórico, fue el comienzo de algo. El reloj de la fábrica inició una carrera por la eficiencia, por la producción, por el progreso. Una carrera que, de muchas formas, sigue definiendo nuestro mundo hoy. La pregunta que queda en el aire es, ¿esa carrera se ha detenido en algún momento?